podríamos entonces comenzar con el conversatorio. Y me gustaría, de hecho, comenzar sabiendo que esta es la oportunidad dentro de lo que se ha estructurado en el programa de investigación en cambio climático, es conocer la actividad de las diferentes entidades de la UNAM con respecto al cambio climático. Me gustaría que habláramos un poco sobre el papel de las geociencias, no frente al cambio climático general, sino más bien ante la crisis climática que estamos afrontando en este momento. Doctor Bernal, si quisieras comenzar. Yo creo que lo voy a responder esto de acuerdo a mi experiencia previa, a mi experiencia personal. Yo creo que uno, hasta que no ve las consecuencias del cambio climático pasado, entiende las consecuencias del cambio climático actual, que puede tener el cambio climático actual. Y eso, a mí en lo particular, me ha hecho tratar de ser lo más vocal posible sobre el cambio climático actual y la responsabilidad que tenemos. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos tenemos la capacidad de de presentar los hechos, no opiniones, sino presentar hechos basados en evidencia sobre el cambio. Vamos a hablar sobre el cambio climático. Podemos responder podemos ver sobre cuestiones de eh, eh, qué implicaciones tiene el cambio climático, y es muy importante que nosotros que tenemos la experiencia de ver qué es lo que sucede con el cambio climático en el pasado, las consecuencias hidrológicas, atmosféricas y químicas, cómo se traducen al cambio climático actual, y comunicarlas y saberlas. Yo creo que tenemos una responsabilidad muy alta en hacer ese trabajo de comunicación y difusión de los riesgos del cambio climático. No los riesgos, de las consecuencias del cambio climático que estamos viendo ahorita. Ya no son riesgos, ya son consecuencias. Y qué podemos hacer y qué tenemos que hacerlas para controlarlas y o ver si minimizarlas. Bien, muchas gracias. Maestro Olivares, si tienes algún comentario al respecto, por favor. No, buenas tardes. Creo que un poco complementar un poco lo que dijo el doctor Bernal, es justo esto de hasta que nos vemos ya estos patrones o estos cambios que son demasiado graves, pero algo que hay que mencionar es cómo comunicamos esta información. Y creo que mucho tiempo la ciencia se encerró en su círculo, discutiendo solamente entre ellos, y creo que nos olvidamos mucho de ir a compartir esta información con la gente que no se dedica a esto, que muchas veces puede estar interesada, pero no entiende esas gráficas que a veces mostramos nosotros, o estos conceptos, o estos términos. Y muchas veces creo que gran parte de nuestra información que sacamos son de lugares rurales, ¿no? Donde está la gente que menos sabe y que tenemos, no sé, la obligación de comunicarles qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, para que creo que la mejor publicidad es el boca a boca, partiendo de estas comunidades que pueden llevarlo entre ellos. Y ya ahora sí que nuestro círculo, que como muchas veces estamos en ciudades, pues compartir estas cuestiones que, como dijo el doctor Bernal, son datos ya duros, datos concretos de lo que está pasando. Muy bien, muchas gracias. En ese sentido, me gustaría complementar la respuesta que han dado los dos, y es que tendríamos básicamente desde las geociencias, particularmente, dos aproximaciones. Una que tiene que ver con los procesos modernos, con el cambio climático mismo y el entendimiento de cómo desde esta escala de observación en la que estamos viendo los cambios, podemos relacionar los diferentes componentes del sistema terrestre, y en ese sentido el entendimiento del sistema climático y la manera en la que está cambiando. Y desde la segunda perspectiva que habría sería precisamente una que nos compete a los tres panelistas que estamos reunidos en este momento, que tiene que ver con los procesos en el largo plazo y cómo tenemos que entender que de hecho la historia de la Tierra no es lo mismo que la historia de la población humana o de las sociedades en general, sino que es un asunto que tiene digamos, un alcance muchísimo más largo, el largo plazo. De hecho, se trata de los miles, muchas veces de los millones de años.
dentro de un periodo para el cual no contamos con observaciones evidentes, modernas, y entonces creo que nuestra contribución en ese sentido es bastante importante, como lo anotaba el doctor Bernal, en el sentido de que ofrecemos evidencia de cambios que no son observables dentro de la escala de tiempo para la que contamos o bien con registro que podamos observar o con registro detallado en los registros históricos. Entonces, ¿cómo podemos ofrecer en términos del pasado, en escalas de más de miles de años, un contexto específico para el cambio de ahora? ¿Cómo se compara con los procesos de cambio que se han vivido a través de la historia de la Tierra? Y también, de hecho, en muchos casos, como es en el caso de las comunidades biológicas, que tenemos un asunto completamente sin precedentes. Entonces, si bien sí nos ayuda un poco a entender los sistemas modernos en ese contexto, también nos da la oportunidad de ver qué tan frecuente ha sido este tipo de variabilidad y demás con respecto al pasado. Y si Les pudiera recuerdo... perdón, y si pudiera añadir tantito una cosa, yo creo que también es bien importante entender que estamos pasando de un ambiente, de un clima donde había en juego diversos agentes forzadores en competencia, que de repente el forzamiento solar, de repente los océanos, de repente algunas oscilaciones. Estamos pasando ahora a un sistema climático que está esencialmente forzado por la concentración, por el efecto radiativo del CO2 en la atmósfera. Esa es una de las cuestiones muy importantes. La otra cuestión importante de estudiar climas pasados es, y quisiera expresarlo, es efectivamente el poder validar los modelos de cambio climático, los modelos de circulación atmosférica global, porque esos modelos son los que nos pueden estar ayudando a trazar el camino hacia el futuro y saber qué tipo de futuro queremos. Entonces, ese futuro no puede, mientras menor incertidumbre tengan esos modelos, mejor. Y una de las mejores maneras de reducir esa incertidumbre es dándoles más puntos con los cuales poder validar no solo los cambios en temperatura, sino también los cambios en precipitación y otras condiciones ambientales. Bien, muchas gracias. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el chat como parte del conversatorio. Y precisamente, Juan Pablo, tocas un punto sobre el cual me interesaría que hicieras una reflexión. Si estamos, por ejemplo, desde el punto de vista de las comunidades biológicas, viviendo un tiempo que aparentemente no se ha registrado antes, estamos viendo unos cambios que no tienen analogía en ninguna parte del registro que podamos observar, del registro sedimentario y en escalas de miles de años. ¿Tú qué opinas del desempeño de esos modelos en estos escenarios que parecen no análogos a lo que ha sucedido antes? Yo creo que los modelos no dejan de ser modelos. Ajá. ¿Y a qué me refiero con eso? Los modelos intentan parametrizar de alguna u otra manera, de la mejor manera posible, un sistema sumamente complejo. Uno de los posibles críticas, por así decirlo, de lo que tienen actualmente los modelos, y esto es de los últimos meses para acá, es que muchas de las consecuencias que se habían estado estableciendo para el cambio climático moderno, que iban a suceder para el 2040, para el 2050, ya las estamos viendo ahorita. Esas, Entonces, muchas veces los modelos no pueden estar viendo muchos otros factores de autorretroalimentación que tiene el sistema climático, que todavía apenas están detectando, que apenas están entendiendo y que pueden enaltecer, pueden exaltar aún más el forzamiento de las condiciones del calentamiento por condiciones radiactivas y por lo tanto adelantar esos, las consecuencias. Entonces, sí, ese es digamos, el problema que hay con los modelos. Alguna vez alguien dijo, todos los modelos están mal, pero unos funcionan mejor que otros. Y efectivamente, estos modelos no son perfectos,
todavía hay que perfeccionarlos. Están parametrizando un sistema sumamente complejo que cada vez tiene que ser más, más completo, pero pues están haciéndolo así que con lo que se puede, con lo que se sabe. Gracias. No sé, Gustavo, si tengas alguna comentario al respecto. Sí, un poco es que el sistema de estos modelos pues infieren que el sistema se comporta de manera lineal. Creo que lo que nosotros sabemos es que es todo menos lineal, ¿no? Tenemos estos procesos de retroalimentación y muchas variables que incluso en lo moderno no estamos considerando. Entonces yo creo que parte de lo del cómo funciona el sistema climático es el paso de umbrales, porque es lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en eventos recientes, que es, por ejemplo, la pequeña edad de hielo o la novela climática, que su incepción es muy rápida, se ve el cambio de temperatura muy rápida, y entonces todos los sistemas, o en el aspecto ambiental o en el aspecto climático, sobrepasan ciertos umbrales en los cuales pasamos de cómo se comporta el sistema a otra manera. Entonces, justamente los modelos no siguen o no abarcan esta incertidumbre o lo caótico que puede ser el sistema natural. Y entonces el problema con este calentamiento antropogénico es que enmascara la variedad natural, y entonces tenemos que separar lo que está pasando naturalmente de lo que está generando el humano. Gracias, gracias, Gustavo. Creo que ya se conectó el doctor Carrera y habíamos empezado, doctor Carrera, haciendo una reflexión sobre el papel de las geociencias con respecto a la crisis actual de cambio climático desde pues, las diferentes áreas de aplicación. Aquí habíamos planteado desde la experticia de las tres personas que estábamos conectadas el estudio del pasado como referente para los procesos modernos, y entonces si por favor nos pudieras dar alguna insight al respecto, alguna idea al respecto de la importancia de las geociencias desde tu aplicación particular en la crisis climática moderna. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo creo que es importante considerar lo que pasó, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, el doctor Bernal hace con los estudios de las estalagmitas, o tú con lo que haces al estudiar los sedimentos, ¿no? Porque pues lo que hay que tratar de ver, todo el mundo habla de los pronósticos que se tienen en el futuro con los diferentes modelos numéricos que se corren, ¿no? Pero a final de cuentas, que es también lo que decía el doctor Bernal, pues estamos haciendo modelos de sistemas sumamente complejos. Y yo creo que la importancia que tienen los estudios que ustedes realizan es pues tratar de alimentar y calibrar este tipo de modelos de la mejor manera, ¿no? Que es algo que luego pues muchos no pensamos, como que cuando leemos los reportes que saca el panel de cambio climático, pues todo se enfoca a los pronósticos que se tienen y qué va a pasar si aumentan en el 5% o 10% o si se mantiene el estado actual, ¿no? Pero no se piensa que es necesario estudiar también el pasado. Y pues aquí las geociencias tienen un papel sumamente importante. El otro día estaba preparando una plática sobre las ciencias de la Tierra en general, y entonces quise algo que pues debería ser absolutamente obvio, que es la definición misma de las ciencias de la Tierra, ¿verdad? Entonces decía que es el estudio de la Tierra y todos sus diferentes componentes, que básicamente entonces es el estudio de todo en tantas escalas temporales distintas, espaciales distintas, ¿no? Y en ese sentido, particularmente, por ejemplo, con tu plática que diste sobre los eventuales problemas que ya se pueden evidenciar en el sistema Kutsamala con respecto al cambio climático, me parece también súper importante este asunto de llevar un registro detallado, concreto y un estudio sistemático de cómo las cosas están cambiando y cómo documentar, de hecho, más allá incluso de entender las razones y demás, cómo documentar los efectos de esos cambios en el sistema moderno sobre el cual vivimos y del que dependemos, ¿verdad? Sí. No, y bueno, eso que acabas de mencionar es súper importante, ¿no? Y también, bueno, a ver, voy paso por paso. Porque lo que es muy curioso es como, por ejemplo, aquí en México, las redes de monitoreo de las sistemas climatológicas empezaron
a instalarse muchas estaciones en los 60, ¿no? El pico fue a principios de los 80 y a partir de los 90 es así en declive la cantidad de estaciones que están registrando, bueno, monitoreando las variables climatológicas en nuestro país, ¿no? Y bueno, eso es un fenómeno también que está pasando a nivel mundial, pero yo de lo que sé aquí en México es increíble cómo a todo esto se le está reduciendo el presupuesto y es muy difícil hacer este tipo de estudios si no se está monitoreando lo que queremos conocer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sabemos si está lloviendo menos o más si no hay nada que esté, no hay ninguna estación que esté registrando nada de estos datos? Y también lo que mencionaste de, pues, qué es eso de las ciencias de la Tierra, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en el Centro de Geociencias ya ha aumentado la plantilla de investigadores y tenemos ya gente que, pues, bueno, yo no soy geólogo, ¿no? Yo soy ingeniero civil, porque luego cuando piensan en ciencias de la Tierra piensan que nada más hay geólogos, ¿no? Está el doctor Bernal, que es químico, estás tú, que eres biólogo, no, Ingeniero forestal, forestal. ¿no? Ingeniero forestal, ajá, pero esas cosas relacionadas con el estudio de polen en el tiempo, ¿no? Y bueno, yo que hago cosas relacionadas con hidrología. Entonces, pues esto de las ciencias de la Tierra es un área muy grande y pues afortunadamente ahora estamos haciendo cada vez más estudios interdisciplinarios, ¿no? Para poder entender todas estas, pues estos mecanismos como, bueno, o fenómenos Sí, ahora de hecho complejos. es súper importante resaltar el Centro de Geociencias en términos de su naturaleza como un lugar donde, como bien dice, se asocia con la geología de manera inmediata, pero que en Ujú. realidad es supremamente amplio porque tiene que ver con el funcionamiento del sistema terrestre en sus diferentes componentes y además en escalas de tiempo y en escalas geográficas muy diversas. Y en ese sentido creo que el centro aporta muchísimo al entendimiento del cambio climático en la medida en la que hay la posibilidad de la interdisciplinariedad y de poder entender los diferentes procesos en contextos espaciales y temporales bastante diferentes. No sé, Juan Pablo, si tengas algún comentario al respecto. Sí, yo creo que un poco quiero respaldar mucho el comentario de Jaime, porque en realidad la cuestión del cambio climático, aunque son geociencias y muchas veces las geociencias uno piensa que es el geólogo de roca que está ahí viendo una mineralización, las geociencias abarcan todo lo que tiene que ver con la Tierra y en particular el estudio del clima de la Tierra y sus consecuencias tanto el clima actual como el clima pasado, es una cuestión altamente interdisciplinaria e incluso hasta transdisciplinaria. Hay ingenieros, hay químicos, hay físicos, hay biólogos, hay licenciados en ciencias de la tierra, incluso hay geólogos, claro. Ajá. A final de cuentas, yo creo que eso es una de las cosas sumamente valiosas y creo que muy padres incluso que tenemos en el centro, ¿no? Que tenemos una aproximación multidisciplinaria a un problema común que es los estudios de cambio climático. Muy bien, Gustavo, ¿tienes algún comentario sobre la multi e interdisciplinariedad de las ciencias de la Tierra en el contexto del cambio climático? Sí, bueno, yo como estudiante y como biólogo, pues sí, este, me parece bastante interesante que desde que llegué me tocó tener la oportunidad de platicar con diferentes investigadores acerca de mi tema. Es que es bastante complejo y es mucho mejor abarcarlo desde diferentes disciplinas para entender cómo lo que estamos viendo en nuestros registros es realmente lo que está pasando. O sea, no solamente limitarnos a nuestra percepción, bueno, en mi caso, como percepción solamente como biólogo, sino respuestas, sino también entender qué es lo que está pasando y el contexto geólogo, el contexto geomorfológico y el contexto climático. Y entonces ya con eso poner realmente una calibración del pasado hacia el presente. Y en el aspecto del doctor Carrera, que también es muy importante lo que él hace, porque justamente lo moderno es lo que nos sirve a nosotros también para calibrar el pasado. Entonces creo que es muy importante también abarcar esto que él ve, lo que está pasando actualmente con la lluvia, con la hidrología de una cierta localidad, para después exportarlo a otras escalas. Yo quería mencionar, cambiar tantito un poco la dirección del tema, pero
Yo quisiera preguntarles más o menos qué opinan de si tenemos realmente una responsabilidad ética de estar haciendo una difusión, un mayor conocimiento de nuestra comunidad sobre el cambio climático, o nada más con que nos dediquemos a generar nuestros registros paleoclimáticos, paleolimnológicos, o no, estamos cumpliendo nuestro deber. ¿Qué opinas, Jaime, al respecto? No, pues yo opino que sí tenemos que hacer labores de divulgación, ¿no? Y buscar o fomentar foros para poder hacerlo, así como pero pues este tipo de foros luego no tienen suficiente difusión. Y así que respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí. Una cosa es que como académicos hagamos nuestra investigación, ¿no? Pero también debido al impacto que ésta puede tener, hacer difusión de los resultados que obtengamos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿es suficiente nada más hacer difusión o es necesario tratar de acercarse a diversos tomadores de decisiones, sean políticos, sean empresarios o no, a ayudarles a tomar decisiones informadas? Ah, no, pues eso sí es súper importante también, ¿no? Porque bueno, hay que informar a la comunidad y también a los que toman las decisiones. ¿Mm? Pero ¿Tú qué pues sí, opinas, hay Alex? que buscar cómo crear ese vínculo, ¿no? ¿Mm? ¿Tú qué opinas, Alex? Entiendo que hay divulgación y difusión de la ciencia, ¿no? Pero para, digamos, extenderlo un poco, tratar de explicarlo, siento que es necesaria la difusión básicamente en dos sentidos. En general, cada uno de nosotros, no solamente en nuestro centro de geociencias, sino en general en la investigación en todo el mundo, estamos abocados a unos temas bastante específicos. Por ejemplo, cuando uno tiene un estudiante doctoral, lo que se espera de un doctorado es que haga una contribución en un tema súper particular. Entonces siento que estamos picando piedra en cosas absolutamente específicas y sucede mucho que dentro de ese esquema tendamos a encerrarnos y a interesarnos exclusivamente por partecita particular en la que estamos aportando. Entonces, en ese sentido, creo que hay dos cosas súper importantes y de hecho este foro es genial al respecto. Una es la difusión dentro de la misma comunidad científica. Yo creo que esa se nos da mucho más fácil y muchas veces resulta precisamente de la necesidad de entender mucho mejor lo que estamos trabajando, los registros que estamos produciendo. Entonces es necesario comunicar la ciencia más allá de adentro de la comunidad científica, pero más allá de la comunidad de la disciplina específica. Entonces es necesario el diálogo e intradisciplinario para que podamos tener una comprensión muchísimo mejor de los procesos que estemos estudiando o de las facetas particulares del cambio climático que estemos abordando. Y el segundo sentido en el que es absolutamente necesaria la difusión es en lo social, es en que la sociedad pueda alimentarse a partir del conocimiento que nosotros estamos generando. Yo creo que, como bien lo decías, Juan Pablo, ahorita es importante informar a los tomadores de decisiones. Pero los tomadores de decisiones no salen de la nada, los tomadores de decisiones salen de la sociedad y son parte de un proceso que se estructura a partir de la sociedad en el que se nombran, qué sé yo, diputados, presidentes, las personas que administran a la sociedad desde el gobierno. Entonces, si la sociedad es consciente del cambio climático, diferentes aspectos que tiene, debería también estar en posición de hacer que los tomadores de decisiones rindan cuentas y estén trabajando en el sentido que más conveniente sea para la comunidad en general. Pero sí, son necesarias esos dos aspectos, uno probablemente más asociado con el aspecto científico del asunto y el otro que tiene que ver con cómo la sociedad se apropia de ese conocimiento que generamos nosotros. Y Gustavo, tú que eres un investigador joven, o sea, nosotros pues ya tenemos bueno, uno tiene la carrera como apellido, pero además nosotros ya tenemos nuestra carrera recorrida. Jaime tiene doble carrera. Gustavo, tú que eres joven, que estás apenas entrando, ¿qué opinas al respecto? ¿Sientes que tienes esa responsabilidad ya, no, que eventualmente va a llegar? Hay que tomar ese papel. ¿Qué papel ves tú como un investigador joven, en ese sentido?
pues yo creo que lo que acaban de decir, ¿no? No seguir esta tendencia del ciclo encerrarme, sino que lo que van a hacer con el estudiante, pues ya es que hay mucha información, en la ciencia ya se sabe qué está pasando, ya no es un cuento de quién tiene la razón, sino más bien discutir quién tiene la razón, o igual los dos científicos pueden tener razón, pero no la abordan desde esa perspectiva, y la perspectiva como de las decisiones. eh, Creo que en México lo que hemos estado viendo que es bastante heterogéneo, creo que todos tocamos temas diferentes de diferentes regiones y México es súper complicado en esta cuestión de clima y de ambiente y entonces a veces habla de que hay zonas de mayor priorización, ¿no? En la cuestión ambiental, pero esa cuestión de priorizar recursos deben ir destinados justamente a priorizar esos problemas. Entonces, ya a mí como científico, pues ya me toca pues integrar a la sociedad y a mí, por ejemplo, trato de comunicarlo a otras personas de otras áreas, no solamente gente común. Me toca hablar con ingenieros, con abogados que dicen, oye, ¿tú qué haces? ¿Eso para qué? Entonces toca abordarlos a ellos con un lenguaje que ellos puedan entender y que entiendan la causa del problema, justamente para que este sea más bien un mensaje colectivo y entonces podemos llevarlo a instancias de la gente que le corresponde, al final de cuentas, tomar las decisiones. Ok. Yo creo, Ujú. yo creo, con permiso, Juan Pablo, que en ese sentido tocas un punto que es crítico. Casi que la manera en la que hemos abordado la ciencia durante las últimas décadas, el asunto de la difusión hace parte casi que de usos y costumbres, ¿no? De que estamos súper encerrados en los laboratorios, estamos súper clavados con el asunto científico, con la publicación y demás, pero es súper importante que sea precisamente la generación de la que viene Gustavo la que cambie esos usos y costumbres, donde exista un mayor nivel de comunicación entre la ciencia y la sociedad, de manera que en los dos sentidos se brinden elementos que enriquezcan a las dos comunidades, no que estén apartadas, porque al final los científicos somos parte de la sociedad, pero en el sentido de la comunicación creo que nos hace todavía falta mucho y como decía, básicamente la usanza moderna es de usos y costumbres, entonces está la nueva generación completamente llamada a cambiar esa realidad y a hacer que la comunicación sea mucho más fluida. Yo creo que ahí difiero un poco de tu opinión, Alex, y te voy a poner un ejemplo. Ah, no, yo creo que no es algo que podamos pasar a la siguiente generación, la responsabilidad. Porque hace poco hablaba con estudiantes de una preparatoria y les proponía esta analogía y les decía mira, te invito a mi casa, va a haber pizzas, va a haber refrescos, va a estar el ambiente muy padre, pero llegas a la casa y la casa es un desastre del tamaño del mundo. Y sí, pero para que puedas disfrutar la pizza y el refresco, puedas bailar, te toca a ti alzar la casa. Sí, yo hice el desastre, pero por favor tú alzas el relajo, ¿sale? Y yo creo que aquí el asunto es el relajo lo hicimos todos los que estamos aquí. Y yo creo que yo no estoy seguro que podamos decir, pues ahora le toca hacer más difusión o más divulgación a las generaciones jóvenes. Yo creo que es algo que tenemos que hacer todos y en algún momento dedicarnos a ver, porque pues creo que tenemos el conocimiento y tenemos de una u otra manera, creo, el poder de convencimiento. Ajá. Y pues yo creo que es algo que como que de una u otra manera a todos nos toca entrarles, ¿no? Sí, no, claro, me refería más a que se cambie la sistematicidad del sentido en el que hemos estado viendo las cosas desde la ciencia, ¿no? Que está este estilo que que se creó probablemente el siglo pasado, donde la ciencia es muy importante, el científico es muy importante, pero no existe la conciencia de que es necesario el vaso comunicante de manera permanente con la sociedad, porque parte de la ciencia precisamente de las Ya. necesidades de la sociedad y la ciencia produce para suplir esas necesidades. La comunicación debería ser más clara. Mi llamado es más a que la generación de científicos nuevos lo entiendan en ese sentido y cambien la manera en la que nos estamos relacionando. Ya lo estamos, por supuesto, intentando y este tipo de foros, pues precisamente van en ese sentido.
Y entonces esto me lleva a la siguiente pregunta, la siguiente cuestión. ¿Qué se hace cuando muchos de los tomadores de decisiones más relevantes no quieren escuchar? Ese es, ese es un asunto Es la tenaz. pregunta del millón. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado, hacíamos cada año en el Día de la Tierra un video sobre asuntos de cambio climático y lo proyectaban en el Senado de Estados Unidos. Y me parecía súper curioso que ellos financian los laboratorios con grandes cantidades de dinero para que, por ejemplo, entendamos qué está pasando con el cambio climático. Pero luego dices qué está pasando con el cambio climático y esas mismas instituciones que financiaron ya no quieren saber nada. Y es de, sí, está bien, muy chévere tu investigación y todo el rollo, pero no queremos, no vamos a hacer nada al respecto porque hay otras prioridades. Y en ese sentido también hablaba ahorita yo de que es importante la conciencia desde la sociedad, porque de la sociedad es donde surgen precisamente los tomadores de decisiones. Entonces, ¿a quién estamos encargando de las decisiones? Bueno, y Ya. también yo pienso que el hecho de que hagamos más divulgación tiene impacto en la sociedad, y pues también una sociedad más informada puede también causar cambios, ¿no? O presionar para que se hagan cambios. O sea, ya ves que se organizan eventos como que para hacer conciencia, no organizados por científicos, sino de que ya, ahora sí que los chavos, ¿no? Organizan eventos para tratar de hacer algo sobre el cambio climático o sobre el tema que les interese, ¿no? Claro, porque también está la otra cuestión. No necesariamente, no es que haya una sola autoridad, por así decirlo, que pueda tomar las decisiones. A mí me llena un poco de esperanza el saber que, pues ahí en ciertas zonas ya se empieza a mover otra vez los mercados de carbono, que aunque no se estaba moviendo a nivel nacional, ya se está moviendo a nivel local. Y eso nos habla de que hay un grupo, cierto grupo de tomadores de decisiones que está al tanto de la importancia de este tipo de medidas que pueden estar funcionando. La siguiente cuestión es, ¿nada más desde la academia podemos hacer una contribución en ese sentido? ¿O creen que, por ejemplo, algunas organizaciones como Greenpeace, Nature Conservancy, cosas por el estilo, también son relevantes? Pues yo creo que esas organizaciones sí son relevantes, ¿no? Por ejemplo, Greenpeace jala muchísima gente. Bueno, hasta donde, en mi experiencia, yo he visto que sí, Greenpeace jala mucha gente, ¿no? Como que todos los bien intencionados, lo primero que conocen es Greenpeace, o al menos esa fue mi experiencia. Y también yo creo que, pues, la gente de Greenpeace tiene que estar, pues tiene que saber bien de lo que están hablando, ¿no? Porque no nada más se trata de reclamar por reclamar, sino tener argumentos válidos para reclamar. Entonces, pues también, sí, nosotros como académicos tratarnos de acercar a ese tipo de asociaciones, ¿no? Que, que pues sí, luego lo que les falta es tal vez un poco de conocimiento, y como son también muy radicales en la forma en la que expresan su malestar, pues eso luego no cae muy bien, ¿no? Pero también, o sea, se trata de que se hagan todas estas decisiones, bien informadas, ¿no? Claro, claro. Gustavo, ¿tú qué opinas al respecto? Pues, mm, respecto a la divulgación, pues yo creo que las cosas que hemos estado haciendo más como maestro de ciencias a la comunidad creo que es más importante. Yo creo que algo que hablaba, por ejemplo, Jaime, con las autoridades, que es como que, sí, les ponemos atención, pero los ignoramos. Y al final de cuentas, creo que tenemos cada cierto tiempo para proponer, incluso nosotros como sociedad, que, bueno, existen estos representantes que están, eh, no sé, dependencias independientes que realmente se encarguen de esto y no solamente se quede solamente los gobernadores o el presidente, sino que
sí existan estas dependencias que sean de como de expertos, pero sean como multidisciplinarias y que al final de cuentas se respete su autonomía en ese aspecto. No que a mera hora de que hoy está este problema, tenemos que resolverlo, ya hay que destinarle tanto presupuesto. No, que no, no, porque se va a dedicar a otras cosas de menor importancia. Entonces, al final de cuentas, creo que nuestro papel, creo que en este momento es comunicarse lo más que nada a la sociedad y que la sociedad ya comparta este pensamiento de las cuestiones de esta crisis que está ocurriendo actualmente para que cuando tengamos el momento de elegir y generar como ese tipo de dependencias, sí se aprueben, así elijamos correctamente, porque si no lo estamos aplazando, y como lo vemos, cada vez el problema se vuelve más grande. Ya. Yo, al respecto, creo que las organizaciones de la sociedad civil son súper importantes y es, digamos, el brazo que entra en acción cuando desde las dependencias estrictamente gubernamentales no hay respuesta a ciertos tipos de asuntos. Pero todo parte precisamente, creo, debería partir por lo menos de el aporte en términos de información que puede brindar la ciencia. Un asunto, y bueno, y en ese sentido, entonces, si bien la sociedad civil es supremamente importante y relevante y es un actor central en cualquier acción que se quiera tomar para la mitigación o la adaptación al cambio climático, debería haber por parte del gobierno, que es una instancia inescapable, unos principios rectores que rijan precisamente la acción colectiva en el sentido de hacia dónde vamos. Y pienso que estos principios rectores son súper importantes porque de hecho estamos ante otra crisis, aparte de la climática, que es la crisis de la información. Entonces tenemos información falsa circulando todo el tiempo por redes sociales, unas mentiras que a punta de ser repetidas la gente termina asumiendo como ciertas y de muchas veces grupos de la sociedad civil que emprenden acciones en función de información que no es correcta. Ahí yo creo que tenemos un problema también muy grave y ese problema, esa crisis de la información tiene todo que ver también con la crisis climática. Sí, y sí, yo creo que ahí está mostrando una cuestión muy importante. Hace 3 años, cuando empezó todo lo de la pandemia, los médicos estaban quejándose de cómo era posible que los estuvieran atacando y desinformando por enseñar la verdad, ¿no? Por estar diciendo, tratando de establecer políticas basadas en hechos científicos. Y yo nada más veía y oía como muchos climatólogos, gente que ha estado activistas en cambio climático, dicen, bueno, pues llevamos trabajando, o sea, nosotros llevamos sufriendo eso por 15 años, 20 años, pues, por el estilo, ¿no? Entonces es bienvenido al club, ¿no? Creo que una de las cuestiones, uno de los problemas que tenemos y precisamente una de las razones por las cuales imperan tanto la desinformación es porque manejamos una verdad incómoda. Esa verdad incómoda es que ese mundo donde no había donde teníamos un clima mucho más predecible, mucho más tranquilo, ya no está. Ajá. Donde no había tantas olas de calor, donde las lluvias eran mucho más tranquilas, donde no había riesgo de sequía, ajá, donde la probabilidad de fuegos forestales no era tan alta como en la actualidad. En un mundo donde el ser humano es esencialmente más vulnerable, el que estamos viviendo ya no, ahora es así, ya no es un mundo tan seguro. Yo creo que precisamente por eso, porque hay mucha gente que no le gusta manejar esa realidad, es que hay mucha desinformación al respecto, porque la desinformación puede ser reconfortante, creo yo, ¿no? El cumplimiento de la profecía propia de yo, y ahí parten todos los fake news. Yo creo lo que me conviene y lo que me parece sexy y bonito, me quedo con esa parte, o que alimenta mi causa. Efectivamente. Quiero regresar ahorita un poco la conversación más hacia cuestiones científicas, pero no completamente desconectado de esto que hemos estado hablando.
Yo lo que quisiera preguntarles a cada uno de ustedes es, sus líneas de investigaciones para dentro de 5, 10, 15, 20 años, ¿cómo las ven? Si las están ustedes dirigiendo en un futuro, hacia lo que hace falta para saber al respecto del cambio climático actual, ¿cómo las dirigen? O sea, ¿lo están considerando el cambio climático actual como un factor importante para dirigir sus futuras líneas de investigación? Jaime. Pues sí, sí, porque, bueno, yo lo que hago es modelación numérica de procesos hidrológicos, ¿no? Pero, pues a diferencia de ustedes, yo no uso, bueno, mis registros del pasado son registros de 1951 para acá, ¿no? Entonces son muy recientes. Pero sí, bueno, al final de cuentas, pues, ¿qué es lo que se espera, por ejemplo, para la recarga de los acuíferos, ¿no? Porque tenemos el fenómeno de la recarga de los acuíferos, es la interacción del clima y aparte con la perturbación de las actividades humanas, ¿no? Por ejemplo, las zonas que eran boscosas cambian a zonas ahora de agricultura, que en muchas partes del país está pasando, y luego las zonas de agricultura, pues, cambian a zonas urbanas, ¿no? Eh, y pues una parte muy importante es qué va a cambiar qué va a pasar con el clima. ¿Va a llover más? ¿Va a llover menos? ¿Va a llover de forma más intensa? Pero va a haber más evapotranspiración en el ciclo hidrológico. Y pues es algo muy importante cuando queremos planificar el uso de los recursos hidráulicos, ¿no? Entonces, pues sí, el impacto del cambio climático sí lo estoy considerando en el desarrollo de mi línea de investigación. Y como me imagino en 20 años, pues es algo, por ejemplo, bueno, puedo hablar de qué es algo que se puede hacer para tratar de minimizar el impacto que tienen la disminución de recursos en monitoreo, por ejemplo, ¿no? Pues es el uso de satélites, solo que mucha gente piensa que el uso de los satélites es como que ya resuelve todos los problemas, pero lo que miden los satélites se tiene que amarrar a una medición real en campo, ¿no? Entonces, pues las redes de monitoreo siguen siendo imprescindibles, pero sí hay que ver cómo nos podemos ayudar de nuevas tecnologías para solventar esos problemas, ¿no? Y también este uso de las nuevas tecnologías también sirve para que nosotros diseminemos nuestros resultados, ¿no? Por ejemplo, ahora esto de que hagamos este tipo de presentaciones o de conversatorios en Zoom, pues antes de la pandemia como que todos pensábamos que sí, habría que hacer cosas en línea, pero realmente no lo hacíamos y la pandemia nos obligó a usar estas tecnologías, ¿no? Y sí, hay muchas cosas que pueden ser positivas del uso de estas tecnologías, ¿no? Como divulgar nuestros resultados. Gustavo, Bien, ¿tú cómo ves el asunto? ¿Tú? Gustavo, no escuchaste. Si quieres darnos tu opinión. En mi caso, pues yo estudio pues, los lagos, ¿no? Y recientemente en un campo nos preguntaban, bueno, este lago, ¿cuántos años tiene? Decíamos, pues más o menos 10.000 años. Decía, wow, el lago ha estado así por 10.000 años. Decíamos, no, pues el lago es como, fue chiquito, fue creciendo, fue madurando. Y no sé, hace 50 años, tal vez 100 años, no ha variado tanto como lo ves ahorita, pero le decíamos que lo que le pasa es que los lagos se colmatan, se van llenando de sedimentos y un problema del cambio climático es el aumento de la erosión. Entonces le decíamos, los lagos están súper envejeciendo muy rápido, se van a colmatar y van a quedar como pantanos. Entonces, en mi línea de investigación, pues va a quedar un paleosuelo, ¿no? Que va a ser más fácil de sacar, pero va a ser muy triste no poder ver el lago o los lagos como realmente son, ¿no? Ese aspecto de ver el impacto del humano, que ya en los registros ya lo podemos ver,
se puede ver estos cambios de erosión, estos cambios de productividad, cómo han incrementado la pérdida de biodiversidad. Entonces, ya es algo que ya está desde antes, desde que, creo que desde generaciones pasadas mías ya se veía bien el efecto de la gente. Pues a futuro, no sé, le decíamos a esta gente que nos preguntaban cuánto tiempo les daban entonces a estos lagos, porque ellos decían, no, pues tiene 10,000 años, ellos pensaban que tal les quedan unos miles de años, pero con esta velocidad de la tasa de erosión, pues, no sé, unas cuantas décadas tal vez requiere de vida. el- el- la, la, la perspectiva desde la disciplina, en general, lo que hacemos, las personas que nos dedicamos a estudiar el registro fósil, ha sido muy descriptiva. Y entonces se toma un registro y se describe y esta es la producción constante de datos y demás. Creo que un sentido en el que ha ido cambiando y en el que debería cambiar el asunto es que más allá de la descripción de procesos, perdón, la descripción de muestras y demás, deberíamos entender los procesos y deberíamos entrar a la cuantificación a partir de la evidencia que podemos recabar. Creo que en ese sentido está migrando la disciplina. De hecho, ahora, por ejemplo, hay laboratorios que están desarrollando sistemas con los cuales se pueden producir los datos de manera automática. Entonces, creo que en el sentido puramente disciplinar, la producción de datos, por ejemplo, en nuestro campo está muriendo básicamente, porque es un asunto que se está volviendo automático gracias pues al avance tecnológico y demás, la inteligencia artificial. Y entonces creo que debemos virar en el sentido de proveer cuantificación efectiva de procesos y además interrelación entre diferentes componentes del sistema climático. Y creo que en ese sentido ya hemos empezado a desarrollar algún trabajo y hacia allí es donde deberíamos estar mirando. Ahorita, entonces, creo que podríamos leer una pregunta que tenemos en el chat y con esa podríamos dar por terminado el conversatorio. Y nos pregunta Mauricio Reyes Ruiz, ¿qué podemos hacer para mejorar las capacidades de los académicos para interaccionar eficazmente con los gobiernos y con el público en general? Si quieres empezar, Juan Pablo. ¿Qué podemos hacer para mejorar las capacidades de los académicos? Hay muchas cuestiones. Yo creo que una de ellas es aprender a utilizar técnicas de comunicación más efectivas. Hay que aceptarlo. Yo creo que también hay que saber que luego muchas veces los políticos están respondiendo a muchas otras cuestiones muy ajenas a otros tipos de factores y no necesariamente van a estar tomando las mejores decisiones para el clima, pero sí políticamente para ellos. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Básicamente, mejorar nuestra manera de comunicar el mensaje, de pasar el mensaje. Me ha tocado ver científicos que hablando con políticos les están hablando de lo que tienen en el paper y en X y Y, esta cosa, y el político así con cara de sí, sí, muy interesante, pero no entiendo absolutamente nada. Y en cuanto me acabe esta reunión, me voy a tirar. Y sé cómo podemos, y me ha tocado ver cómo políticos interactúan con científicos que saben pasar un mensaje de manera persuasiva y cómo se convencen y cómo ven la manera de actuar de manera inmediata. Entonces, una de las cuestiones importantes es trabajar con encontrar mejores maneras de comunicarse, de hacer comunicación persuasiva. Yo creo que muy importante para los políticos muchas veces más que el fondo, la forma es importante y entonces es muy importante para los científicos trabajar con lo que se llaman nuestras habilidades blandas para poder hacer un mensaje muy persuasivo, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que es muy importante con lo que tenemos que trabajar, tratar de hablar más o menos el mismo lenguaje, no simplemente el decirlos, es que los isótopos de oxígeno dicen esto. No, tratar de hacer esa traducción de lo que estamos viendo es decir, mira, que significa que hay una sequía, no significa que nos vamos a convertir esto en el desierto del Sahara,
pero simplemente esto va a tener va a haber menos agua y va a tener ciertas implicaciones socioeconómicas, cosas que, que ellos mismos lo puedan entender y que el público en general lo pueda entender. Creo que eso es una de las cuestiones muy importantes que tenemos que hacer y que todavía tenemos mucha tarea al respecto. Gustavo, ¿nos quisieras compartir alguna reflexión al respecto? Pues creo que lo mismo que estaba leyendo un poco de los comentarios del chat. Si les gusta este tipo de juegos, estamos haciendo y lo que podemos compartir. Y creo que hay algo que puedo destacar con algo de este gobierno es esta implementación en conocido y la integración a la sociedad, ¿no? Que los científicos no solamente se encierran a los laboratorios, sino que le lleven a lo social a través de estas pláticas y caseras. El público que está aquí teniendo la conversación es que nos inviten, que no crean que como los científicos somos cerrados, pero creo que son gente muy cerrada ustedes, es no, o sea, creo que si me invitas y quieres que yo hable de un tema, adelante, invítenos y a diferentes foros, en diferentes grupos, pero bien. O sea, yo ahorita aquí tienes que no porque lo que fue un poco rezado a lagos, pero en estos aspectos, en estos casos en que si yo estudiando, pues no hay ningún problema que yo pueda hablar más. A mí me parece muy bien este tipo de foros y hacer la invitación a la gente de que se pueda hacer más puedan invitar, en este caso a nosotros. Jaime. Creo que algo está pasando con mi audio, no los dejé de escuchar. No, A ver, micrófono. ya tenía el micrófono apagado. Ahora ya me escucho bien. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, yo estoy de acuerdo con Juan Pablo en que tenemos que tener cuidado en la forma en la que transmitimos el mensaje, ¿no? Y también, esto es importante cuando damos pláticas de divulgación, bueno, sobre todo en divulgación, ¿no? Porque, pues luego la verdad es que los académicos no sabemos dar presentaciones. Entonces, eso es algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y de hecho, sobre lo que mencionaba Juan Pablo, de que le ha tocado ver cómo hay científicos que interactúan con tomadores de decisiones de cierta manera, hay un libro que ya está un poco viejo, que se llama Marketing for Scientists. Si no lo han leído, está interesante, se los recomiendo, porque habla justo de esto, de, por ejemplo, bueno, tiene algunos investigadores ahí, casos concretos de qué es lo que, cómo le hacen para acercarse, perdón, a las personas que pueden financiarle proyectos, ¿no? Entonces sí, pues lo que importa es el fondo y también, pues algo importante es estar haciendo eventos para que, pues para hacer ruido, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante, ver cómo cada vez tener más presencia. Y pienso que, por ejemplo, aquí en el campus se, se anuncian pláticas de divulgación para el público en general, ¿no? Que pues hay gente que sí viene de otras zonas. A mí me ha tocado venir, cuando he dado las pláticas, me ha tocado ver que hay personas que están interesadas en el agua subterránea, que es de las que he dado las pláticas de divulgación aquí en el campus de Juriquilla, y sí te hacen preguntas y están interesados, ¿no? Entonces, como lo hemos mencionado en la plática, pues sí hay que tener impacto en la sociedad, porque eventualmente eso llega a los tomadores de decisiones. Y como tú dijiste, Alex, pues las personas que forman la sociedad eventualmente ocupan cargos políticos y llegan a ser tomadores de decisiones, ¿no? Entonces sí, hay que hacer ruido, hay que hacer eventos y tratar de mejorar la forma en la que pasamos nuestros mensajes. Muy bien, yo pienso aquí en el mensaje que los científicos eventualmente tenemos para la sociedad o para el gobierno. Hay tres elementos y es quién está mandando el mensaje. Entonces, como bien lo dicen ustedes, es necesario que nosotros, como los que estamos enviando el mensaje, nos preparemos mejor y fortalezcamos las capacidades para una comunicación mucho más horizontal, no desde el tecnicismo, sino más bien desde la consecuencia claramente explicada. Lo segundo que hay en este proceso comunicativo es el canal a través del que comunicamos. Entonces, como bien dice Jaime, creo que es muy importante fortalecer los foros y los eventos, el canal a través del
el cual nos estamos comunicando con la sociedad. Puede ser virtual, las revistas, los periódicos, etcétera. Eso es importante fortalecerlo también en el sentido de la ciencia. Pero creo que hay un tercer componente que es súper importante del proceso comunicativo, y es quién está recibiendo el mensaje. Si el mensaje es para el gobierno, el mensaje es para la sociedad, necesitamos que haya apertura de ese lado a querer escuchar el mensaje. Y específicamente con el gobierno, creo que una manera de fortalecer el mensaje y fortalecer la comunicación es de hecho la rendición de cuentas. Existen en el gobierno los consejos asesores para todos los temas, y en esos consejos asesores debería haber científicos y sus voces deberían ser escuchadas porque están hablando de la evidencia dura y de los hechos reales de la existencia, ¿no? Entonces creo que es un problema que abarca tres componentes, y en el sentido de los tres deberíamos trabajar. En el sentido de los científicos, prepararnos mejor, fortalecer los canales. En ese sentido quería de hecho darle las gracias al PINC por la organización de este evento, porque de hecho hace parte de eso, de fortalecer los canales de comunicación. Y en el sentido de quien escucha, por lo menos con el gobierno deberíamos estar un poco más pendientes de la rendición de cuentas. Muy bien, creo que con esta reflexión entonces terminaríamos nuestro foro de hoy, y les agradecemos muchísimo a todos su atención, y gracias a los colegas por participar y por supuesto al PINC por la organización.